Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia, en este tiempo de Pascua, en este tiempo de fiesta, para alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Nos alcanzaron a todas las personas, Señor, desde el inicio de los tiempos hasta tu venida gloriosa. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, porque estamos más de dos. Y tú, Señor, estás contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir tu palabra, tu mensaje y tu persona. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos de alegría, frutos que permanezcan en cada persona que las recibe. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibí y cada intención que los aquí presentes traen en el corazón y también los que están detrás de la pantalla. Todo en tus manos, Señor, junto con ese problema, con esa situación que nos angustia, con eso que aprieta nuestro corazón, también con nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestros proyectos, Señor. Todo en tus manos, porque sabemos que no existe lugar mejor que ellas y porque todo tú lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. En este momento les pido, queridos hermanos, que invoquen conmigo al Espíritu Santo, diciendo todos juntos: ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, queridos hermanos, quiero pedirles que intercedan por mí en un momento de silencio ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo
y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Gracias. En esta noche de lunes vamos a estar mirando la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos a ver desde el capítulo número 10. Iremos desde el versículo 1 hasta el 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Como ven, estamos de fiesta aquí en nuestra parroquia. Estamos celebrando que el Señor venció. Estamos celebrando que Cristo resucitó y que ha vencido a la muerte y al pecado por amor y con amor. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros podamos ponernos a tono, podamos ponernos en espíritu de fiesta. Cuando nosotros vamos a asistir a alguna fiesta, tratamos de descansar para poder después festejarla de la mejor forma. Si es que hay algún casamiento, algún concierto o alguna fiesta que sea de importancia para nosotros. Por eso también es importante que nosotros podamos descansar para nuestro encuentro de los lunes, porque es importante que sepan que este encuentro no es solamente con nosotros, con su palabra, sino con el Señor mismo. Entonces, es importante que podamos descansar. Los lunes para mí son de Dios, además de los domingos que ya son el día de Dios por excelencia, en donde toda la iglesia lo dedica a Dios. Para mí los lunes también no hago ejercicio, procuro descansar, procuro terminar la clase, ir a misa y poder eh, dar este servicio de la catequesis. Entonces, así también les invito a que puedan dedicarle tiempo, porque si no muchas veces estamos cansados ya a esta hora. Yo sé que no es fácil, pero estamos cansados y no podemos aprovechar el contenido. Entonces, por eso les invito a que puedan siempre prepararse para nuestros lunes de encuentro con el Señor. Primera Corintios 10, del 1 al 13. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor,
como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por serpientes. Tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo lo que les sucedió tenía un valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará la fuerza para superarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos que dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Aquí es importante que esta palabra que utiliza la tengamos en cuenta. Dice, les recordaré, les recordaré. Eso significa que ellos ya conocían de antemano, ellos ya sabían de lo que San Pablo les estaba hablando. Y dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Cuando él le habla a los judíos, él estaba hablando del pueblo de Israel, de aquellos hebreos que salieron de Egipto de la esclavitud y cruzaron el Mar Rojo guiados por Moisés. Entonces, a nosotros hoy nos trae también un mensaje de recuerdo. A nosotros hoy nos trae un mensaje de recuerdo de qué. Vamos a verlo a continuación. Estos antepasados, cuando él le hablaba a los judíos, también nos habla a nosotros hoy, ya que los judíos, ya que esos israelitas, ese pueblo de Israel en aquel entonces, antes de ser el pueblo judío, ya en aquel entonces ellos fueron los primeros en recibir la revelación de Dios. Ellos fueron los primeros en recibir las promesas y las profecías de Dios, que luego iban a llevarse a plenitud en Cristo y que después Cristo, al ascender a los cielos y enviarnos el Espíritu Santo, iba a permitirnos a nosotros continuar esa misión de la iglesia. Entonces, estos antepasados a los que se refiere San Pablo son también nuestros antepasados hoy. Y dice, todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Es decir, aquí cuando nosotros nos remontamos al libro del Éxodo, vamos a poder encontrar cómo Dios le guiaba al pueblo a través de una nube. Entonces, era esa nube la que representaba la presencia del Espíritu Santo que les guiaba a ellos de forma extraordinaria. Y luego dice, y todos atravesaron el mar, es decir, todos ellos experimentaron la presencia de Dios en su vida, experimentaron el obrar de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y nos dice, todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Entonces aquí vemos la nube que representa la presencia del Espíritu Santo y el mar que es el agua. Así como ellos recibieron ese bautismo, dice, ese bautismo, un antes y un después. Así también nosotros hoy recibimos el bautismo en el agua y en el Espíritu Santo, esa agua que nos purifica y el Espíritu Santo que nos limpia de todo pecado, que marca un antes y un después. A partir del bautismo nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios, nos dice San Pablo en una de sus cartas. Entonces, así como ellos se volvieron ese pueblo de Moisés, ese pueblo de Dios, a través del bautismo recibido en la nube y en el mar, nosotros nos volvemos hijos de Dios. Entonces ahí que hay una identidad. Ahí hay una identidad donde nosotros nos identificamos como hijos amados de Dios.
como hijos amados de Dios. Y a partir de ahí continúa el resto de nuestras vidas. Y dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí San Pablo utiliza algo que se conoce como alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es cuando tenemos dos elementos y este primer elemento apunta al segundo elemento. Eso es una alegoría. Tenemos dos elementos. El primero apunta al segundo. Eso es una alegoría. Hace referencia a. Entonces, asimismo ocurre en este caso. El Antiguo Testamento es una alegoría al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, hace referencia al Nuevo Testamento, a Cristo específicamente. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo no solamente es verdad el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, sino que existe una unidad en la Sagrada Escritura y cómo esas promesas y esas profecías se cumplen en Cristo y se continúan cumpliendo dentro de la iglesia. Entonces, aquí está esa alegoría en donde dice aquí, cuando nosotros recordamos el episodio, Moisés golpea con su bastón la roca y empieza a brotar agua para el pueblo, que estaban ahí quejándose que iban a morir de sed. Entonces, Cristo después dice, yo soy el agua viva, yo les daré de un agua y el que beba esa agua no morirá jamás. El que beba esa agua no morirá jamás. Entonces ahí vemos esta alegoría de aquella roca que golpeó a Moisés, que brinda agua, que brota agua. Esa roca es Cristo y Cristo nos da a nosotros esa agua de vida eterna. Entonces, dice aquí, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Entonces, teníamos una identidad de hijos de Dios, tenemos una referencia a Cristo y ahora aparece lo que es el amor de Dios. Entonces, aquí hay que destacar y hacer una diferencia importante. Una cosa es el amor de Dios. El amor de Dios es infinito, es incondicional. Es incondicional. Nosotros, ni vos ni yo, podemos hacer absolutamente nada. Nada. Y me pueden decir, ¿y si yo mato? Si es que yo violo, si es que yo robo, si es que... Absolutamente nada podemos hacer que haga que Dios nos ame menos. Su amor es infinito, es incondicional y es para siempre. Dios no cambia. Dios es el mismo desde la creación en la actualidad y hasta el fin del mundo, hasta toda la eternidad. Entonces, Dios es el mismo, Dios no cambia y su amor tampoco cambia hacia nosotros. Y entonces, ¿por qué hay gente que se va al infierno si es que el amor de Dios es así? Y es porque una cosa es el amor de Dios que no cambia y otra cosa es agradar a Dios. Otra cosa es agradar a Dios. Y aquí dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, dice. Entonces, una cosa es ser amados por Dios, otra cosa es agradar a Dios. Habíamos visto en la catequesis anterior que decía que nosotros podíamos entristecer al Espíritu de Dios con nuestras acciones, con nuestras obras. Entonces, si bien Dios es todopoderoso y no tiene ninguna necesidad, nos ama tanto que Él se siente herido, Él se siente afectado por las cosas que hacemos nosotros. Y también se alegra con nosotros cuando nosotros hacemos el bien. Entonces, aquí dice que ellos no le agradaron a Dios. Entonces, Jesús dice, el que me ama, cumple mis mandamientos. Entonces, ese amor se traduce a actos y esos actos son agradables a Dios. Entonces, está el amor de Dios, que es infinito, es incondicional, es para siempre y es personal. Si es que solamente vos hubiese existido en el momento de de la crucifixión, o solamente yo, él igual se hubiese subido a la cruz, porque así de mucho nos ama.
infinita y personalmente. Sin embargo, nosotros podemos elegir dar respuesta a ese amor. Y esa respuesta puede ser agradable o no a Dios. Entonces, en la medida en la que una persona elige desagradar a Dios, elige dejar de lado a Dios, su mensaje, su verdad, su persona, su amor, y esa persona decide perseverar en ese camino, Dios le ama tanto que respeta su libertad. Entonces, las personas que al momento de su muerte, luego de toda una vida de pecado, deciden permanecer lejos de Dios, esas personas son las que van a quedar en el infierno. Entonces, nosotros estamos invitados a que si caemos, volvamos a levantarnos y volvamos a la casa del Padre. Que podamos volver a la casa del Padre así como el Hijo pródigo, sabiendo de que el Señor va a buscarnos del infierno y que a pesar de que seamos nosotros solamente uno, como dijimos, él deja atrás las 99 que ya estaban en el camino para traernos de vuelta. Y nos carga en los hombros y nos trae de vuelta a la casa del Padre y nos devuelve nuestra dignidad y nos demuestra su amor y su misericordia. Entonces, este es nuestro Dios, este que se mostró, se reveló a través de toda la historia de la salvación hasta llegar a nuestros días. Y dice que ellos no agradaron a Dios. Entonces está el amor de Dios, agradar a Dios. Y nosotros podemos elegir. Nosotros podemos elegir con nuestros actos agradarle o no. Y dice finalmente, perdón, dice en el 6, todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. Aquí dice guardarnos de los malos deseos. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos de que hay deseos que van a perseguirnos toda la vida, hay tentaciones que van a perseguirnos hasta el día de nuestra muerte. Yo me confesé una vez con un sacerdote bastante sabio y le dije, Padre, esta tentación es como que me persigue, a menudo vuelve y vuelve. Y me dijo, hay tentaciones que son así y que es como que las moscas que vienen y lo que hay que hacer es hacer así y espantar la tentación. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros ante la tentación? Rechazarla. En la carta de Santiago, la palabra de Dios nos dice, resistan al demonio y él huirá de ustedes. Resistan al demonio y él huirá de ustedes. Entonces, en la medida en la que nosotros rechazamos estos malos deseos, entonces de a poco van disminuyendo. Y en la medida en la que nosotros tenemos una vida eucarística, entonces ahí es como que los deseos tienden a disminuir. Porque si yo tengo una vida eucarística y yo todos los días le recibo al Señor en la comunión, entonces eso implica que yo hice un examen de conciencia cada día para poder recibirle. Yo analicé cómo está mi mente, cómo está mi corazón, cómo estuvieron mis actos. Y si no, y si es que no están acorde a lo que Dios me pide, entonces yo me confieso y así con mayor frecuencia. Y eso me ayuda, me fortalece para poder luchar en este combate, para poder resistir a la tentación, resistir a los malos deseos que continuamente vuelven a aparecer. Y dice en el 7, no se hagan servidores de ídolos. No se hagan servidores de ídolos. Entonces, hay veces que pueden venir esos malos deseos por nuestra debilidad y falta de oración, de vida eucarística y de otras herramientas que nos ayudan, caemos. Sin embargo, eso no implica que nosotros seamos servidores de esos ídolos, servidores de esas tentaciones, de esos pecados. Pero en la medida en la que nosotros sucumbimos y orientamos nuestra vida hacia ese pecado, entonces ahí se va complicando el tema. ¿Y cuáles pueden ser estos ídolos? Un ídolo hoy muy seguido, muy adorado es el dinero. Si nosotros miramos cómo hoy los jóvenes eligen sus carreras, tal vez no piensan cuál será que es hoy la necesidad del mundo, cuáles serán los talentos que Dios me dio para construir el reino, sino más bien se preguntan,
¿dónde voy a ganar más dinero? Eso es lo más importante. ¿Dónde se gana más? Y en vista a dónde se gana más, ahí elige la mayoría. Y si nosotros miramos hoy las estadísticas de las universidades, las carreras que más alumnos tienen son probablemente administración de empresas, marketing y otro tipo de carreras en donde lo importante es el lucro, donde lo importante es ganar más dinero. Y sin embargo, tal vez algunas otras carreras como medicina, como ingeniería o algunas otras tengan menos personas porque piensan que no es tan rentable como en otros ámbitos y no es tan fácil, porque eso también implica esa facilidad, esa pereza de tomar el camino corto para alcanzar más dinero en menos tiempo. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo es ese ídolo del dinero y, y la consecuencia se puede ver hoy. Así también de repente muchísimos eligen la carrera de abogacía y no la ejercen cristianamente. Entonces vemos así cuánta injusticia existe en nuestro país. Si nosotros vemos la gente que va por dinero y no por vocación, vemos cómo se caen los puentes, cómo hay pacientes que mueren. Evidentemente no todos, no vamos a generalizar porque eso sería irresponsable. Sin embargo, hay mucha gente que no tiene esa vocación o profesores que lastimosamente no tienen la vocación de enseñar y solamente por necesidad lo hacen, entonces los alumnos no crecen. Entonces, de ahí que es importante desechar todo ídolo, desechar el dinero, desechar el placer. Hay mucha gente que cuantas cosas lo hace por placer sin importar cuánto daño le hace a su cuerpo. Gente que fuma, que consume drogas, gente que invierte su dinero en cosas que no santifican. Yo creo que esa es la palabra más adecuada. Y así hay tantos ídolos, cada uno le ponga nombre de las cosas que ponemos en el lugar de Dios. Hay gente, por ejemplo, que pone al deporte o que pone a su país antes que a Dios y dicen domingo. Domingo es día de la familia. Y no, el domingo es día del Señor. La palabra domingo en el libro del Apocalipsis la escribe San Juan y dice domingo. Domingo significa día del Señor. Imagínense que una hora nos pide el Señor que quiere compartir con nosotros. Y nosotros no somos capaces de darle esa una hora porque tenemos un partido de fútbol, porque tenemos un asado, porque tenemos una película en el cine o porque simplemente queremos dormir. Y tan buena es nuestra madre iglesia que nos pone una alternativa de ir sábado a la misa, inclusive, que en realidad la pone porque hay gente que verdaderamente tiene a veces compromiso un domingo y no puede asistir. Sin embargo, mucha gente mediocre, mucha gente perezosa, en lugar de darle su espacio al Señor en el domingo, va el sábado para poder dedicarle a cualquier otra actividad el domingo. Entonces ahí tenemos esos dos extremos. Tenemos los sabatistas o los adventistas, que ellos, por ejemplo, santifican el sábado acorde a lo que está establecido en el Éxodo. Y ellos en ese día no hacen nada, igual que los judíos, porque lo dedican a Dios. Y sin embargo, nosotros los cristianos que deberíamos de santificar el domingo, el día en el que el Señor venció a la muerte, le dedicamos a cualquier otra cosa. Entonces, aquí nos dice hoy San Pablo, no se hagan servidores de los ídolos. Finalmente, esos ídolos lo que terminan haciendo es alejándonos de Dios, alejándonos de su amor, de su paz, de su alegría. Y nos da los ejemplos de la escritura y dice, igual que algunos, dice en el 7 como dice la escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que está mal divertirse. Por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que nos está diciendo es que en la medida en la que nosotros ponemos la diversión por encima de Dios, entonces eso va en detrimento, porque existen muchas formas de diversión sana y santa que nos ayudan a poder recrearnos, a esparcirnos y compartir con los hermanos. En el 8 dice, no caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron. Este es un tema muy serio, queridos hermanos, que hoy muchas veces no se lo toma tan en serio.
Lastimosamente hoy hay cristianos, hay católicos que recurren a la prostitución. Muchas veces por toda esa pornografía consumida que les deja imágenes en el cerebro y acuden a la prostitución para poder satisfacer esa, esa necesidad, entre comillas, que se creó en su mente. Otros acuden a la prostitución por diversión, por una diversión entre amigos. Otros acuden a la prostitución porque no quieren hacer cosas extrañas que en su casa, que en su matrimonio no están dispuestos a hacer y salen a hacerla afuera. Entonces ahí nos damos cuenta de todos esos motivos y tal vez otros que pudieran existir para acudir a la prostitución. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos exhorta a no acudir a ella, a rechazar. Y tantas veces hay o mujeres o hombres que denigran a esas mujeres que se dedican a la prostitución y les critican con dureza sin haber nunca intentado ayudar a salir de ahí, haberles dado algún conocimiento, alguna mano. Y no es cierto lo que dicen de que, de que el que quiere puede. No, no siempre es así. Yo les invito a que salten a un pozo de arena movediza y traten de salir solos, a ver si realmente es posible. Y si fuese un milagro, claramente es posible. Si no, lo más probable es que esa persona que está sola en el pozo de arena movediza se hunda y necesita de alguien que le tienda una mano para poder salir de esa condición. Entonces, todas esas personas que critican sin dar una mano y juzgan, esas personas están siendo cómplices porque no le ayudan a esa persona a poder salir de esa condición en la que se encuentran. Entonces, hoy, hermanos, qué importante es poder ser fieles. Eso es lo que dice, no a la prostitución, ser fieles a sus esposos, ser fieles a sus esposas, ser fieles a Dios por sobre todo, ser fieles a Dios. Entonces, eso es lo que a eso nos exhorta, a no acudir a la prostitución y a ser fieles a Dios. Esa fidelidad a Dios evidentemente nos aleja de la prostitución. Y a veces realmente prostituimos no solamente nuestro cuerpo o acudimos a la prostitución, sino nuestra fe. Cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces acudimos a otras cosas para conseguir lo que nosotros queremos. Sin embargo, Dios que nos ama, Él sabe por qué permite ciertas situaciones. Siempre hay algo que Él nos quiere mostrar, siempre hay un bien mayor que Él quiere quitar de ese mal que Él permite. Entonces, ahí va la actitud ante nuestra realidad. Y dice en el 9, no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Entonces, el problema aquí no es la queja en sí, sino la actitud que nos lleva a nosotros a quejarnos. Si yo puedo ver la situación como una oportunidad, como que Dios permite por algo, entonces yo puedo agradecerle a Dios. Gracias, Señor, porque permitiste esta dificultad. Gracias, Señor, porque permitiste esto otro en mi vida. Y a partir de ahí, crecer. A partir de ahí, fortalecernos en el Señor. En cambio, si yo me quejo, es porque yo no tengo fe en Él y porque yo soy soberbio y pienso de que yo sé más que Dios. Y sin embargo, nadie sabe más que Él. Y Él permite cosas porque muchas veces necesitamos crecer. Y aquí menciona de que lleva a la muerte el pecado, lleva a la muerte desobedecer a Dios. Y eso es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El pecado nos trae la muerte para nosotros y para el prójimo también muchas veces. Y que en la medida en la que nosotros elijamos libremente ese camino de pecado, bueno, vamos a sufrir las consecuencias. Y finalmente dice en el 11, todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo, dice, todo. Entonces así también los santos, la vida de santos también son ejemplos para nosotros, que nos motivan a nosotros y que nos mueven a decir, mira, esta persona que era así como yo, también pudo salir adelante, también pudo triunfar con Dios.
Y dice, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Finalmente, queridos hermanos, toda esta palabra de Dios fue escrita para nosotros, para vos y para mí, para que podamos vivir como Dios quiere y podamos cumplir su voluntad, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dice en el 12, así pues, el que crea estar de pie, tenga cuidado de no caer. Es decir, que no se confíe en sus fuerzas, que mantenga siempre esa unidad, esa relación estrecha con el Señor y que sea esa situación la que permita que cuando soplen los vientos, caigan las lluvias, suban las aguas, la casa no se derrumbe porque estaba firme sobre la roca. Y dice en el 13, atención. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Entonces, Dios es fiel y en cada tentación Él derrama la gracia para poder vencer. ¿Cuál es el problema? Que no acudimos a Él. Entonces, en la medida en la que yo soy consciente, yo me doy cuenta, cada uno conoce dónde le aprieta el zapato, conoce ese es su pecado favorito. Entonces uno tiene que poder reconocer, yo reconozco, ah, no, esto va a terminar mal. Y en ese momento invocar la gracia de Dios con fe, sabiendo de que su amor es más fuerte que la muerte incluso. Entonces de esa forma vamos a poder resistir al demonio y el demonio huirá de nosotros hasta una próxima oportunidad. Entonces, en resumen, queridos hermanos, bautismo, agua y Espíritu Santo, eso nos da una identidad. Identidad de hijos de Dios, hijos amados de Dios, que estamos llamados a poder cumplir, a poder honrar nuestras promesas bautismales. Desde el momento de nuestro bautismo nosotros fuimos consagrados a Dios para siempre. Ese es el regalo más grande que puede regalarle un matrimonio a sus hijos. Ni herencia, ni conocimientos, ni absolutamente nada. La fe. Ese es el don más grande. Y ese es el don que nosotros recibimos, el ser hijos de Dios. Como fuimos bautizados como sacerdotes, como profetas y como reyes. Sacerdote es aquel que hace el sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Nuestra propia vida. Así como los mártires entregaron su vida a Dios de forma definitiva, nosotros también estamos llamados a ser mártires diarios, a sacrificar nuestra vida cada día por amor a Dios y por amor al prójimo. Profeta. Profeta es aquel que anuncia, pero antes de poder anunciar, yo tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar lo que Dios tiene para decir y ahí lo anuncio. Entonces, sacerdote sacrifica su vida. Profeta, escucha, escucha Israel, escucha pueblo de Dios. Escucha y anuncia. Finalmente, rey, porque construye aquí el reino de los cielos y porque estamos llamados a ser rey de uno mismo, tener ese dominio propio, fruto del Espíritu Santo y así poder construir el reino de Dios. Entonces, primero, una identidad de hijos de Dios. Y a partir de ahí, cada día, queridos hermanos, al despertarse, acordarse de esa identidad, recordar, dice San Pablo. Cualquiera, un hijo de algún famoso, hijo de algún músico, de algún futbolista, de algún presidente, él cuando se despierta se acuerda de quién es hijo, porque la realidad misma le recuerda. Le piden, le piden autógrafos tal vez, o tal vez le pidan dinero, o tal vez le pidan favores, o tal vez no pueda caminar tranquilo por los paparazzi, no sé. Pero la realidad les recuerda hijo de quiénes son, y ellos actúan como si fueran hijos de esas personas. Y así es importante que cada día que nos despertamos, apenas abrimos los ojos, recordar nuestra identidad de hijos amados de Dios, hijos escogidos para llevarle a Él. Y que no es coincidencia que hoy estemos aquí reunidos. No es coincidencia, sino que el Señor mismo quiso. Entonces, que nosotros realmente podamos honrar esas promesas bautismales
y así dejando de lado, matando esos ídolos para siempre, podamos ser fieles a Dios, sabiendo de que Él es fiel y que Él en el momento de la tentación nos provee la gracia y los medios para poder sobrellevarla. Lo único que nos queda es tener esa vida eucarística, esa vida de oración, y entonces ahí vamos a poder vencer y Cristo va a poder vencer en nosotros. Para que finalmente podamos decir así como San Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. De esta forma pasamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy el capítulo número 21. Iremos desde el versículo 17 hasta el 40. También les invito a que puedan asistir de forma presencial. Se toman todas las medidas, hay espacio, hay lugar, así que no tengan miedo. Vamos a cuidarnos y vamos a vivir esta experiencia de encuentro, no solamente con el Señor y su palabra, sino también con nuestra querida comunidad, para todos los que puedan, evidentemente. Hechos 21 del 17 y vamos hasta el final. En este momento que el Espíritu Santo renueve las fuerzas, renueve nuestras energías, renueve nuestras mentes, nuestra capacidad de entender, ese entendimiento, y abra nuestra voluntad para poder aceptar todo lo que el Señor tenga para decirnos. Hechos 21 del 17 al 40. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado. Y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú los vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y que por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones, pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo, pues, apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Estaban para cumplirse los 7 días cuando uno de los judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron: Israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad,
acompañado de Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó, concurrió la gente de todas partes, y tomando a Pablo, lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. La ciudad entera se alborotó, concurrió la gente, perdón, concurrió la gente de todas partes, y tomando a Pablo, lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo, enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la gente unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver el comandante que no podía sacar en claro nada a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo por los hombros, a causa de la violencia de la multitud, pues un montón de gente le seguía gritando, «Mátalo». Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante, «¿Me permites decir una palabra?», le contestó, «pero tú hablas griego. ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4.000 terroristas? Pablo respondió, yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme, por favor, hablar al pueblo. El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es como esos capítulos de Netflix, que vamos a quedarnos con las ganas de saber qué es lo que dice San Pablo. Pero vamos a profundizar en esto que nos toca reflexionar hoy. Entonces, así también van a estar con ánimos la próxima clase. Y habíamos visto antes de este versículo número 17, habíamos visto cómo Pablo emprendía el regreso a Jerusalén, cómo ellos estaban al otro lado del mundo, estaban en la parte de Grecia y fueron cruzando por mar hasta poder llegar a Cesarea y de ahí finalmente fueron recorriendo las ciudades hasta llegar a Jerusalén. En varias ocasiones leemos que dice subía a Jerusalén, pero si nosotros miramos en el mapa es como que se va hacia abajo. Sin embargo, ¿por qué dice subía? Porque la ciudad de Jerusalén se encontraba más elevada. Entonces Jerusalén se encuentra sobre una montaña. Entonces por eso dice subía a Jerusalén, porque estaba en un punto más alto. Entonces, esto que estamos leyendo es el tercer viaje de San Pablo, es su tercer viaje misionero. Y ya habíamos visto en la catequesis anterior todo el recorrido, así que no vamos a repetir, pueden encontrarla ahí. Y este viaje termina en Jerusalén cuando Pablo es apresado. Y ahí se da el cuarto viaje de San Pablo, pero ya no de misión, sino es un viaje como preso. Es su viaje de cautividad para poder llegar finalmente hasta Roma y dar testimonio frente al emperador. ¿Sí? Imagínense lo que era básicamente irse junto al dueño del mundo y decirle, Cristo es Dios y no vos. Entonces se veía venir la muerte inminente. Sin embargo, él habíamos visto cómo escuchaba las profecías que le confirmaban de que él iba a morir. Sin embargo, él no entrega su vida porque él sabe que es necesario dar ese testimonio. Él no se rinde por el camino, él no huye de la cruz.
Sin embargo, pide a Dios fortaleza para cargarla y que de esa forma se pueda cumplir lo que, lo que Dios nos pide. Entonces, empezó este versículo, dice, al llegar a Jerusalén. Entonces, luego de todo ese viaje, vemos cómo San Pablo llega a Jerusalén con el resto de los judíos y dice, los hermanos lo recibieron con alegría. Entonces, muchas veces así, la gente que está con Cristo nos recibe así, nos recibe contentos. Bienvenido, hermano, qué gusto volver a verte. Qué gusto volver a escuchar de Dios, qué gusto volver a juntarnos. En las misiones, por ejemplo, eso es un sentimiento así muy fuerte, porque es Dios el que nos une para ese fin. Entonces, en este caso, así le reciben a San Pablo, le reciben con alegría. Y dice, al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Santiago, este es el apóstol Santiago, era el obispo de Jerusalén, es el que escribió la carta de Santiago que está aquí también en nuestra Biblia. Y entonces él era el encargado de la iglesia de Jerusalén. Entonces a Pablo, ¿qué hacen? Le llevan junto al encargado de la iglesia. En ese lugar estaban reunidos todos los presbíteros, todos los sacerdotes. Y dice, Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Entonces ahí San Pablo empieza a contar, no para hacer alarde, no para que la gente le quiera a él, sino para que la gente vea el poder de Dios. Hay momentos en donde hay que hacer silencio y hay momentos en los que hay que dar testimonio para que la gente crea. Porque muchas veces somos como Santo Tomás. Se leyó en el Evangelio en estos días. Se aparece Jesús a sus discípulos. La paz esté con ustedes, les dice. Sin embargo, no estaba Tomás. Tomás era. Bueno, no estaba Tomás y él le dice, si yo no meto mi dedo en las llagas y en su costado, yo no voy a creer. Entonces hay veces que muchas veces, incrédulos como Tomás, necesitamos ver para creer. Ahí está el testimonio, ahí está contar lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que hace en la vida del otro. Eso es lo que está haciendo San Pablo. Entonces le cuenta con lujo de detalles todas las cosas que Dios había realizado por su ministerio. Todos, por supuesto, dice, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban. Qué lindo poder hablar de temas que cuando la gente escuche, la gente le dé gloria a Dios por eso. No chismes, no estupideces, no cosas que deprimen, no. Hablar de cosas que cuando la gente escuche, le dé gloria a Dios. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y dice, pero le dijeron, bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos, imagínense, querido hermano, decenas de millares de personas se convertían al escuchar a San Pablo. Dice, han abrazado la fe y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Entonces, escucharon, pero no terminaron de comprometerse. Y dice, por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano. Entonces, aquí una clave, aquí hacemos un paréntesis importantísimo, porque este es el mundo en el que vivimos hoy, en donde la gente te ataca por lo que escucharon decir que vos dijiste. La gente no es que te escucha y con propiedad te critica o te ataca incluso, sino que se escuchó decir y así de fuerte es el chisme. Por eso nosotros como cristianos tenemos que atacar y cortar de raíz eso, de forma definitiva, el chisme. Y si tenemos algo que decirle, nos acercamos a la persona y le decimos. Hacemos esa corrección fraterna que es una orden de nuestro Señor, es una orden de nuestro Maestro. Entonces, aquí dice, ellos son celosos, por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo. Entonces, antes de tomar una decisión, hermanos, vayamos a la fuente. Seamos responsables. Leamos qué es lo que realmente se dijo, el contexto. Y a partir de ahí, si es que hay una crítica o hay una corrección, hagámosla. Porque si no somos cómplices y no le ayudamos a esa persona a salir de su error.
pero tenemos que hacerlo en tiempo y en forma. Entonces, responsabilidad, responsabilidad. Antes de salir a decir cualquier cosa, yo me informo, busco la verdad, busco la verdad. Ese es el cristiano. Entonces, en este caso, ellos por lo que oyeron decir, entonces le quisieron matar directo. No es, San Pablo, ¿será que vos dijiste esto? ¿Qué fue realmente lo que vos enseñaste? No. Acá nosotros escuchamos de que vos hiciste esto y directo. ¿Sí? Eso no es cristiano. Y dice que no, que se aparten de la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. Sin embargo, San Pablo fue el primerito. Habíamos visto nosotros en Hechos de los Apóstoles cuando fue el concilio en Jerusalén y ahí ellos determinaron qué fue lo que se iba a hacer. Si es que se tenían que circuncidar o no, porque había un problema y había gente que decía, sí, se tiene que circuncidar o si no, están rechazando la ley de Dios. Y otros dijeron, no, vamos a pedirles que hagan estrictamente lo necesario. Entonces ahí fue que se determinó, como ya vimos en Hechos, creo que fue Hechos 15. A ver. Hechos 11 parece que fue. Entonces, cuando ocurre esta asamblea en donde se toma la decisión y es Pablo el que va llevando la noticia. Entonces, gente que no le quería, gente que no le gustaba, que entendía cómo se le antojaba, salían en contra de San Pablo. Sin embargo, nosotros ya vimos cómo en otro momento San Pablo hace el voto de Nazareo y no se cortó el pelo hasta llegar a tal ciudad, decía. No sé si ustedes se acuerdan. Pero entonces ahí nos damos cuenta de cómo él sí buscaba cumplir la ley, pero no por la ley en sí, sino por el beneficio que le iba a traer a los judíos que él cumpla la ley. También le hizo circuncidar a Timoteo, si es que no me equivoco. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo la gente entiende lo que quiere. La gente entiende lo que quiere. Lo importante es que nosotros seamos claros en nuestras palabras y nuestras obras. Punto. Entonces, en el momento de la verdad, nosotros vamos a poder traer los hechos a la mesa y que la gente juzgue como crea correctos esos hechos. Dice en el 23, reunieron la asamblea, reuniremos, reuniremos a la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Yo estoy casi seguro que este término que usa aquí en el 23 de asamblea es eclesia. ¿Sí? Es esa asamblea de Dios, es ese pueblo de Dios. Entonces, dice, reuniremos a la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Y ahí San Pablo, él podía pegar el grito al cielo y decir, no, yo todo lo que hice estuvo bien, yo les voy a explicar. Sin embargo, San Pablo es humilde. San Pablo es humilde y hace este proceso otra vez para que la gente crea. Y ahí nos damos cuenta de qué tan importante era Dios y el mensaje de Cristo para San Pablo. Él no tenía problema en humillarse una y otra vez con tal de que la gente crea. Entonces, antes dijimos responsabilidad, averiguar la verdad. Humildad, humildad. Primero Dios y su mensaje. Después dice, te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndole que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar y de las relaciones sexuales prohibidas. Esto fue, si tuvo que haber sido Hechos 15. Entonces, es ahí donde se toma esa determinación y fue esa la carta que se envió a todos los cristianos no judíos, a todos los creyentes. Y dice en el 26, Pablo apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Responsabilidad, humildad, obediencia. Obediencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de que es Dios el que nos está hablando y nos pide cosas,
Hay que ser obedientes. Y muchas veces no nos gusta y no estamos de acuerdo y no entendemos. Y es por eso que se llama obediencia, no se llama convencimiento. Entonces, esa es la obediencia que Dios nos pide. Y es fundamental, fundamental. Entonces, responsabilidad, humildad, obediencia. Todas virtudes de San Pablo y que todo cristiano debería de tener. Y nos dice, estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Y ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, de que a pesar de que nosotros seamos responsables, seamos humildes, seamos obedientes, al mundo no le importa eso absolutamente nada. Y que si nos pueden destruir, nos van a destruir y van a intentar acabar con nuestro mensaje y acabar con nuestras personas. Sin embargo, Dios es fiel. No permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. 1 Corintios 10. Hoy vimos eso. Entonces, siendo conscientes de eso, recordando eso, hagamos nuestra parte. De que nuestra paga no está acá en este mundo, nuestra paga está en la vida eterna. Nuestra paga está en donde no roban los ladrones ni la polilla puede destruir. Y dice, estaban para cumplirse, pero le empezaron a alborotar a la gente. Le agarraron a Pablo y gritaron, israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar. Decían esto, atiendan por qué decían, ni siquiera tenían una justificación válida. Decían esto porque poco antes habían visto a San Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo la gente ve lo que quiere, ¿sí? San Pablo no estaba incumpliendo la ley, sin embargo, la gente encuentra excusas para acusarle, igual que con Jesús. Eso fue lo que habíamos dicho, ¿sí? Que en el libro de Hechos íbamos a ver entre el capítulo 20 y el 28 30 semejanzas aproximadamente de la pasión de Cristo y todo su proceso de juicio con el juicio de San Pablo. Y nos dice, la ciudad entera se alborotó. Concurrió la gente de todas partes y tomando a Pablo lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Y ahí nos damos cuenta de la hipocresía. Lo importante era el lugar, no importa qué le hacían a la persona, ¿verdad? Y, y qué tan importante era la ley para ellos, porque para ellos en la ley estaba establecido, al que viole la ley, al que enseñe en contra, había que apedrearle. Entonces ellos ya ni siquiera razonaban, ya ni siquiera razonaban. Y dice, querían matarlo, pero llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte que por hacer el bien recibamos tantos maltratos, tantas burlas. Es fuerte. Sin embargo, este es el camino que nos espera. ¿Sí? Es un camino cuesta arriba hasta el final, así que ánimo. Estamos juntos en esto. Y dice, el comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Muchas veces es así. Antes de averiguar, ya se procede con violencia. Esa no es una actitud cristiana. Pero entre la gente, unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver el comandante que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo a hombros, a causa de la violencia de la multitud, pues un montón de gente lo seguía gritando, mátalo. Y ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, qué grande es el contraste entre la vida de San Pablo y lo que él estaba dispuesto a hacer por Cristo y su mensaje, y lo que nosotros muchas veces estamos dispuestos. Habíamos hablado de la misa,
de esa vida eucarística, de que el domingo hacemos otras cosas, decimos día de la familia y domingo es día del Señor, que también está bien compartir con la familia, pero siempre Dios primero. Entonces ahí nos damos cuenta de qué tan importante era Dios para San Pablo. Ejemplo para nosotros, vida de santos. Qué, qué riqueza, queridos hermanos. Me da una pena tan grande por nuestros hermanos esperados. Les llamo así porque realmente yo espero, yo rezo por ellos, ayuno por ellos para que vuelvan a la iglesia de Jesucristo y que ellos no tengan en cuenta la vida de los santos y que no tengan en cuenta esos amigos de Dios que caminaron antes de nosotros, que nos dieron ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Entonces, leamos Vida de Santos. Siempre nos ayuda. Fray Nelson Medina, entren a su canal. Tiene unos programas que se llama De Camino. Creo que la vertiente número 3 o 4 es Vida de Santo. Y ya tiene como 25 o 30 santos. Así que entren, aprendan, vean. Y entonces eso nos trabaja. Eso trabaja dentro de uno y dice, ah, pero si esta persona hizo esto, ¿cómo yo no voy a poder también con Dios? Entonces nos sirve de motivación. Y dice, cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿me permites decirte una palabra? Dice. Un momentito, por favor, le dijo San Pablo. Y ahí sorprendido le dice, pero tú hablas griego. Y ahí nos damos cuenta de esa discriminación, cómo el mundo discrimina. Si es de este origen, sí. Si es de este origen, no. Viene una persona en avión, ah, sí, bienvenido a nuestro país. Viene una persona por barco, después de haber cruzado apenas el mar y que su familia se ahogó, ah, no, ustedes no. Y ahí nos damos cuenta de esa discriminación, de cómo una persona por su color de piel, por su orientación sexual, por su estado civil, por su país, por su religión, se le trata diferente. Sin embargo, Cristo no fue eso lo que él predicó, no fue eso lo que él enseñó. Entonces, es importante que podamos revisar cómo tratamos a la gente. Si al pobre le tratamos igual a la persona rica, si le miramos de igual forma. Entonces, es importante que actuemos como nuestro maestro. Y dice, ¿no eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4.000 terroristas? Pablo respondió, yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme, por favor, hablar al pueblo. Imagínense cómo responde otra vez San Pablo. San Pablo tenía la autoridad de un ciudadano romano. Él podía decirle, ustedes están equivocados, ustedes no saben quién soy yo, el apóstol. Decenas de miles de judíos se convirtieron gracias a mí y ustedes así me pagan, ¿no? Dice, yo soy judío, ciudadano de Tarso, permíteme por favor hablar al pueblo. O sea, ahí nos damos cuenta hasta qué punto llega realmente la humildad. ¿Cuánta humillación le acabaron de garrotear sin ni siquiera saber? O sea, imagínense la injusticia. Si es que alguien nos pega con razón, no da gusto. Si nos pegan sin razón, da menos gusto todavía. Y poder pedirle por favor otra vez, ahí nos damos cuenta de que esa es la humildad a la que podemos llegar con Dios. Y dice el comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo era San Pablo. San Pablo era un tipo resiliente, era una persona de batalla, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cuáles son las actitudes del cristiano. Haciendo un resumen, somos hijos de Dios que debemos actuar con responsabilidad, con humildad, obediencia, obediencia y bueno, la paciencia podemos destacarle también. Y que en la medida en la que nosotros seamos responsables, humildes y obedientes, no significa que nos va a ir bien, porque al mundo no le importan nada de esas cosas. Así que seamos conscientes de que nosotros lo hacemos por Dios, lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo.
Y que si aquí no recibimos nuestra recompensa, mejor. Eso significa que hay una recompensa más grande guardada para nosotros en el cielo. Así que vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero darle gracias al Señor y darle gracias a ustedes por su sí al Señor, porque finalmente no es un sí a este espacio, sino es un sí a encontrarse con Él y a encontrarse con el mensaje que Él tiene para cada uno de ustedes. Señor, te quiero dar gracias por otro día más de vida. Te quiero dar gracias por poder ver, por poder escuchar, por poder hablar, Señor. Te quiero dar gracias por habernos escogido, porque tú nos escogiste para que estemos aquí hoy. Esto no fue una coincidencia, sino tu voluntad. Te pido, Jesús, que derrames tu gracia en abundancia en cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que reine y saquemos fuera todo lo que no viene de vos. Que sea ese Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, el que nos libere de toda esclavitud del pecado. El que pueda sanar, Señor, dentro nuestro la herida que dejó todo pecado, que pueda fortalecernos para atravesar esta pandemia y cada situación que tú permites en nuestras vidas para mayor gloria de Dios. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos a nosotros cómo vivir el cristianismo, cómo ser responsables, humildes, obedientes, a pesar de que una espada te atraviese el alma, y permanecer de pie, firme al lado de tu Hijo hasta la cruz y después de ella. Te pedimos que nos muestres siempre el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, que nos concedas las gracias que cada uno necesitamos de manos del Padre Todopoderoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Muchas gracias por su presencia. Les pido perdón nuevamente por los inconvenientes técnicos. Espero que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, difundirla. Y si ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video y suscribirse al canal. De esa forma también están ayudando a cumplir con lo que el Señor nos pide de llevar su mensaje a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Buenas noches.